Hola a todos. Hoy volvemos con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del contrato de servicios. Para los que no me conozcáis, pues mi nombre es Almudena y tengo un canal en YouTube que se llama Almudena LCSP. Si os gustan estos vídeos, pues dadle a like y suscribiros. Empezamos con el contrato de servicios, que como veis se encuentra regulado en los artículos 308 a 315. Con respecto al contrato de servicio, en primer lugar, el artículo 17 de la ley señala que son aquellos que tienen cuyo objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto a una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Imaginad un contrato de limpieza de viaria, eso es un contrato de servicio. ¿Por qué? Porque va dirigido a realizar una actividad, ¿vale? Con un objetivo de obtener un resultado distinto a una obra y a un suministro. Y en este caso, en el ejemplo del contrato de limpieza, es un servicio que es necesario de forma sucesiva. También podría ser por precio unitario o a tanto alzado, ¿de acuerdo? Lo que sí no se puede realizar mediante el contrato de servicio son aquellos que impliquen el ejercicio de autoridad, es decir, la prestación de la policía no puede realizarse por un contrato de servicio, porque la policía conlleva la autoridad inherente, ¿vale? El ejercicio de autoridad inherente. En cuanto a los contenidos y al límite del contrato de servicio, el artículo 308 señala que, salvo que disponga otra cosa el PECAP o el documento contractual, los contratos de servicio que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este derecho a la administración contratante. Es decir, si estamos licitando o adjudicamos un contrato de servicio que conlleve el derecho de propiedad intelectual o industrial, esto conlleva la cesión a la administración de dicho derecho. También señala que en todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público. ¿Vale? En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación instrumentar la contratación del personal a través del contrato de servicio. Es decir, esto lo que quiere señalar es que si, por ejemplo, nosotros contratamos, si continuamos con el ejemplo de la limpieza viaria, si nosotros contratamos a una empresa para que nos limpie las calles del municipio, el personal que esa empresa utilice para limpiar es propia de la admini es pro perdón, es propia de la empresa. Nosotros, vía contrato de servicio, no puede eso conllevar la contratación del personal, ¿vale? Directamente por la administración me refiero. A la extinción de los contratos de servicio, una vez que se concluya la ejecución del mismo, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante, que era lo que os decía anteriormente. Ese personal que la empresa ha utilizado para prestar el servicio de limpieza es propia de la empresa contratante, no pasa a la administración. En los contratos de servicio que impliquen el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, el objeto del contrato podrá definirse por referencia a componentes de prestación del servicio. En esto quiero hacer una apreciación. En el anterior vídeo que hablábamos sobre el contrato de suministro, señalábamos que los programas informáticos son contratos de suministro, salvo que haya un valor añadido, yo os decía, salvo que haya un valor añadido, que en ese caso sería un contrato de servicio. Aquí os lo quiero marcar para recordaros esta apreciación, ¿vale? Y en este caso en el que sea de una aplicación, sea un contrato cuyo objeto sea de aplicación informática, para definir el objeto del contrato podemos acudir a definir componentes propios de ese objeto, de esa aplicación informática. También señala que podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obras, cuando la contratación separada conllevase una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato. Es decir, normalmente
La redacción del proyecto, es decir, contratar a un equipo para que redacta los proyectos de obra, se hace por un lado y por otro lado se hace la dirección de obra, se contrata el servicio de dirección de obra. Pero a veces es necesario hacerlo conjuntamente por razones de calidad de la prestación del servicio, ¿vale? Bien, con respecto a la determinación del precio, que se encuentra regulado en el artículo 309. El pliego de cláusula administrativa establecerá el sistema de determinación del precio de los contratos de servicio, que pueden ser referidos a los componentes de la prestación. Ya os decía anteriormente que el objeto se puede definir, el objeto del contrato se puede definir mediante la concreción de los componentes de la prestación, del objeto del contrato. Y también para determinar el precio también se puede referir a los componentes de la prestación, ¿vale? De la aplicación informática o de lo que sea. También referida a unidades de ejecución o unidades de tiempo, es decir, imaginad el contrato de limpieza. Esto no suele ocurrir, pero por el valor del ejemplo. Imaginad el contrato de limpieza. Se puede realizar se puede determinar que se abone por unidades de ejecución. ¿Cómo? Diciendo, cuando se limpie la calle A, se pagará tanto. Cuando se limpie la calle B, se pagará tanto. Esto no suele pasar, no es lo frecuente, pero para que se me entienda, por el valor del ejemplo. A eso se refiere con lo de unidades de ejecución. En cambio, lo normal es que el contrato de servicio de limpieza, por ejemplo, se abone por unidades de tiempo, es decir, mensualmente se presenta una factura y se le paga la factura, ¿vale? También podrá fijarse en tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición. Fijarse a tanto alzado el precio, el importe a tanto alzado es cuando es un precio cerrado, se adjudica por un precio total. La alternativa al precio a tanto alzado es por precio unitario. Pongo el ejemplo de las mascarillas. Si yo necesito mascarillas, pero no sé cuántas mascarillas, número concreto que voy a necesitar, porque por ejemplo las necesito en época de pandemia, la he podido necesitar para entregarla a los usuarios que entren en un edificio público, pues el de seguridad en la puerta te entrega una mascarilla. Yo no sé cuántos usuarios van a entrar en el edificio público. Por tanto, no sé cuántas mascarillas voy a necesitar. Sé que voy a necesitar mascarillas, pero no sé el número exacto. Entonces, la licitación y el precio se determina por precio unitario, señalando un importe máximo, que sería el valor estimado, un importe máximo, imaginad 100.000 euros, o 10.000 euros, 10.000 euros, y ese es el máximo que nosotros podemos gastar. Y después el precio unitario sería la mascarilla, el precio de la mascarilla, que puede ser 1 euro, una mascarilla, 1 euro. Por tanto, si necesitamos 10 mascarillas, vamos a pagar 10 euros. Si necesitamos 1.000 mascarillas, vamos a pagar 1.000 euros, pero siempre con el tope máximo de los 10.000 euros que habíamos dicho. Ese tope no lo podemos sobrepasar. Es decir, sería como una bolsa de dinero que vamos cogiendo en función de las necesidades. Esos son precios unitarios. En cambio, a tanto alzados, por ejemplo, el contrato de servicio de limpieza viaria que os decía, que se ha adjudicado por 2 millones de euros y mensualmente se le paga pues los 2 millones de euros dividido entre los 12 meses, si dura un año, o dividido entre 24 meses, si dura 2 años, siempre y cuando que se haya establecido que se pague mensualmente, ¿vale? También resultar de la aplicación de honorarios por tarifas. Imaginad que nosotros tenemos un contrato de explotación de una piscina municipal y la parte del precio o parte del abono del precio que recibe el contratista son las tarifas que abonan los usuarios cada vez que van a la piscina, ¿vale? O una combinación de varias de estas modalidades. También podemos jugar con una combinación, porque, por ejemplo, el contratista que explota la piscina municipal puede recibir puede recibir su precio, puede recibir el precio parte por las tarifas que pagan los usuarios y parte el tanto alzado que se haya determinado en el pliego. Es decir, por una factura mensual fija, que paga la administración y aparte también por cada vez que vaya un usuario, ¿vale? Y en función del peso que tuviera, por ejemplo, las tarifas,
porque entonces sería un riesgo, no se sabe cuánta gente va a ir a la piscina, en función, si esto tiene un peso importante y asume el riesgo operacional, sería un contrato de concesión de servicio. En cambio, si las tarifas no suponen no le supone asumir un riesgo porque el pago mensual que le realiza la administración ya cubre toda la inversión y todos los gastos que tiene el contratista, pues entonces estaríamos en un contrato de servicio, ¿vale? Esto lo digo porque esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, para recordarlo. En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, es decir, si tú ejecutas, por ejemplo, una obra, hasta que ejecutes hasta aquí, tanta parte del proyecto se te paga. Cuando ejecutes tanta parte del proyecto, por ejemplo, un 10% del proyecto se te paga tanto. Cuando ejecutes un 10% del proyecto se te paga tanto, así. Pues entonces sería por unidades de ejecución, ¿vale? No tendrán la consideración de modificaciones, ¿vale? Entonces dice, en los casos en los que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido el PECAP, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato. Esto es muy típico en los contratos de obra, como os decía. Si, por ejemplo, nosotros vamos a asfaltar una calle y al final medimos y el asfaltado supera lo previsto siempre y cuando no sea superior al 10%, pues eso no se va a considerar una modificación y el pago se le va a imputar en la parte de la liquidación del contrato. Régimen de contratación para actividades docentes. Artículo 310. En los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes, es decir, que se desarrollen en centros del sector público desarrollados de forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la administración, o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, etcétera. Pues las disposiciones de esta ley no serán de aplicación en la preparación y adjudicación del contrato. Es decir, que para la preparación y adjudicación de la licitación no se le aplicará esta ley. En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado, previa constitución de la garantía por parte del contratista, sin que pueda autorizarse su cesión. La cesión de este contrato no se puede autorizar, ¿vale? Esto es un contrato de servicio muy concreto que simplemente que tengáis en cuenta este par de cosillas. Vale. Ejecución, responsabilidad del contratista y cumplimiento de los contratos de servicio. Artículo 311. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, lógicamente como todos los contratos, siempre con sujeción a su clausulado y a los pliegos. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias de su ejecución. Esto también es bastante razonable. La administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento. Es decir, es la administración la que determina si la prestación del servicio se ha realizado conforme a lo establecido en los pliegos y en el contrato. Si los trabajos efectuados no se adecuan a lo establecido, ¿vale? Siempre como consecuencia de vicios o defectos que se le imputen o que sea imputable al contratista, entonces la administración podrá rechazar dicho servicio quedando exento de la obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho, ¿vale? Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicio o defecto de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. Aquí quiero señalaros una cuestión. Una cosa es que durante la ejecución del contrato la administración considere que la ejecución no se está realizando de acuerdo con los pliegos, que es lo que aquí se está determinando, se está señalando, y en ese caso, por tanto, la administración puede no pagar o reclamar lo pagado, ¿vale? La devolución de lo pagado, eso es una cosa. Y otra cosa es que la ejecución del contrato ya se ha realizado y durante el plazo de garantía se vea que hay algún defecto, algún vicio. Entonces, en ese caso, es este el que estamos señalando aquí. En ese caso, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación
de dicha deficiencia o de dicho vicio. En el caso de que se termine el plazo de garantía sin que la administración haya manifestado ninguna pega, no haya, pues entonces el contratista quedará ya exento de responsabilidad. Y ahí ya, si después aparece algún problema, ya no tiene la obligación de hacer frente a ella. Los contratos de mera actividad o de medios, es decir, una mera actividad es el contrato de limpieza, ¿vale? Se extinguirán por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto. ¿Por qué? Porque el contrato de servicio, normalmente, en la mayoría de los casos, es mera actividad, no es como el contrato de obras. Me explico con esto. El contrato de limpieza es un contrato de actividad repetitiva, es decir, que una vez que concluya el plazo de ejecución del contrato de servicio de limpieza, se terminará el contrato. Y tendremos que volver a licitar un nuevo contrato para una nueva adjudicación, porque se siguen necesitando limpiar las calles. Eso es una cosa, y por eso se dice que es de mera actividad y que concluye, y que ese contrato concluye con una vez que finalice el plazo establecido en el pliego. Y otra cosa es, por ejemplo, el contrato de obra, que no es un contrato de actividad, es un contrato de resultado, en el que el plazo no tiene tanto peso o no es tan importante como en el contrato de servicio. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, por ejemplo, en un contrato de obra, que el plazo de ejecución de la obra es de un mes para, imaginaros, asfaltar una calle, y transcurre el mes y no se ha asfaltado la calle, lo importante es que la obra todavía no se ha terminado. Por mucho que haya concluido el plazo, la obra no se ha terminado y eso es una realidad. No es como el contrato de servicio, que es repetitivo y todos los meses se limpia o se tarda mejor 15 días en limpiar y se va repitiendo, repitiendo. En cambio, en el contrato de obras, una vez que termine el plazo de ejecución, si no se ha terminado la obra, no se ha terminado la obra y eso la realidad se impone. Por tanto, habrá que ampliar el plazo de ejecución para que se termine la obra, porque el objeto del contrato no ha finalizado. ¿Veis la diferencia? Bien, por eso se dice que hay contratos de actividad y contratos de resultado, ¿vale? Bien, el contratista tendrá derecho a conocer y a ser oído sobre las observaciones. Lógicamente, si se le presentan observaciones por parte del órgano de contratación alegando que hay vicios, que hay defectos, pues el contratista tiene derecho a conocer y a ser oído, presentar las alegaciones que considere oportunas. Vale, especialidades de los contratos de servicio que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía. Este artículo es importante. Aquí hay un error. Este artículo es importante. ¿Por qué? Porque esto es una tipología dentro del contrato de servicio. Esto es lo que en la anterior ley era, bueno, se acercaba al contrato o era el contrato de gestión de servicio público, que actualmente ya no existe en la nueva ley, ¿vale? Y esto tiene unas particularidades o peculiaridades con respecto al contrato de servicio sin que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía. En los contratos de servicio que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía, es necesario que se cumplan las siguientes prescripciones. Antes de proceder a la contratación de un servicio de esta naturaleza, deberá haberse establecido un régimen jurídico que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la administración respectiva como propia de las mismas. Determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados y regule los aspectos jurídicos, económicos y administrativos del mismo. También el adjudicatario de un contrato de servicio de este tipo estará sujeto a las obligaciones de prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de una contraprestación económica fijada. A ver, os voy a poner un ejemplo de contratos de servicios que conlleven prestación directa a favor de la ciudadanía. Imaginad el contrato de servicio de peluquería en un centro de mayores. Va directo al ciudadano, es un contrato directo al ciudadano. No es igual que el contrato de limpieza de una vía pública. Bueno, porque tú lo limpias, es verdad que en beneficio a la comunidad, a todos los ciudadanos, pero no es un servicio directo a un ciudadano, como es, por ejemplo, el caso del contrato de servicio de peluquería para el centro de mayores, en el que va allí el señor o la señora mayor a cortarse el pelo. Es un servicio directo. Por eso implica un plus.
Implica un plus en el que tú no puedes dejar de prestar ese servicio, en el que tú tienes que declarar expresamente que esa actividad es asumida por la administración, queda asumida por la administración. También los bienes efectos a los servicios regulados en el presente artículo, ¿vale? No podrán ser objeto de embargo. Donde se encuentre la peluquería con todos sus medios materiales no pueden ser objeto de embargo, porque presta un servicio público, presta un servicio de, en este caso, de ayuda a los mayores, apoyo, tal. Si el incumplimiento por parte del contratista se derivase en perturbación grave y no reparable por otros medios, la administración y además la administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar el secuestro e intervención del mismo hasta que aquella desaparezca. Es decir, si se produce en la prestación de ese servicio una perturbación grave y no pueda ser reparable por otros medios, y además la administración no resuelva el contrato, la administración en ese caso sí puede rescatar el servicio. Es decir, ¿qué significa rescatar el servicio? Es que deje de prestarlo el adjudicatario y lo preste directamente la administración. La administración conservará los poderes de policía, conservará los poderes de vigilar que ese contrato se está prestando correctamente. Con carácter general, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia administración contratante, ¿vale? Si ello no fuere posible, se hará constar las razones objetivas en que se motivan. En estos casos, a efectos de evitar la confusión de plantilla, se intentará que los trabajadores de la empresa contratista no compartan espacios y lugares de trabajo. ¿Vale? Es decir, aquí lo que te está diciendo es que el servicio se preste en una instalación diferenciada de la administración que contrata. En el caso que os decía yo del servicio de peluquería, normalmente se prestan en los centros mayores. Y ahí sí hay una confusión, ¿vale? Porque parece que el contratista, que la empresa que presta el servicio es la dueña de ese, y no, es la administración, ¿vale? Por eso lo de que se haga en sitios separados para no confundir personal, etcétera. Pero hay veces que no puede ser, como en el caso de la peluquería, que se hace directamente en el centro de mayores, porque si se realizara en otro lugar perdería el sentido, porque el sentido es que en el centro de mayores tenga su peluquera o la peluquería tenga también una cafetería, pues para darle un servicio de comidas a mayores a un precio más acorde con su pensión, tenga el servicio, por ejemplo, de masaje, etcétera, todo concentrado, no que se tengan que estar moviendo de un punto a otro de la ciudad, no, perdería la motivación y el objeto de prestarlo, ¿vale? En ese caso se justificaría y sería factible. Pero hay que justificarlo, ¿vale? Por eso dicen, en los casos que no sea posible, hay que justificarlo. Bien, con respecto a las causas y efectos de la resolución del contrato de servicio, artículo 313. Son causas de resolución de los contratos de servicio, además de los generales, las siguientes. Cuando haya un desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio, antes de iniciar el desistimiento que se produzca antes de iniciar la prestación del servicio, o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a 4 meses. También cuando el desistimiento se produzca una vez iniciada la prestación o la suspensión del contrato por plazo superior a 8 meses acordada por el órgano de contratación, ¿vale? Y también los contratos complementarios quedarán resueltos en todo caso cuando se resuelva el contrato principal. Imaginad un contrato complementario que sea de servicio. Imaginad el contrato de servicio de seguridad y salud de una obra. La obra, el contrato de obra es el contrato principal y el contrato complementario es el contrato de servicios de seguridad y salud. Si la obra no se ejecuta y el contrato, el contrato de obra no se ejecuta, lógicamente el contrato de complementario queda resuelto, porque ya no tiene razón de ser. La resolución del contrato dará derecho al contratista a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos, servicios que efectivamente hubiera realizado. Si se resuelve el contrato por un motivo que no sea imputable al contratista y este ha asumido unos costes, hay que compensarle. En los supuestos de resolución previstos en la letra A y B, perdón, en la letra A y C, el contratista tendrá derecho a percibir una indemnización del 3% del precio de adjudicación IVA excluido, del precio de adjudicación, 3% del precio de adjudicación.
En cambio, en el caso del apartado B, el derecho que tiene a percibir es el 6% del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar, ¿vale? Siempre IVA excluido. Por tanto, en el caso de la A y de la C, un 3% del precio de adjudicación IVA excluido. En el caso de resolución por la causa B, un 6% del precio de adjudicación, pero por los servicios dejados de prestar. Habría que hacer el cálculo, siempre con el IVA excluido. Subsanación de errores y corrección de deficiencia. Artículo 314. Pues cuando el contrato de servicio consiste en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, ¿vale? El órgano de contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos o insuficiencias o vicios, etcétera, que se produzcan, siempre que le sean imputables, y otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de 2 meses. Se le otorga un plazo de 2 meses, que no puede ser superior a 2 meses, para que subsane. Si transcurre este plazo y las deficiencias no se hubieran corregido, pues la administración podrá o resolver el contrato o conceder un nuevo plazo. Si resuelve el contrato, procederá a la incautación de la garantía y el contratista incurrirá en la obligación de abonar a la administración una indemnización equivalente al 25% del contrato. Si se acude a conceder un nuevo plazo al contratista, pues el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas será de un mes improrrogable, y aquí es improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad del 25% del precio del contrato. De no producirse un nuevo incumplimiento, de producirse un nuevo incumplimiento, pues si se produce la resolución del contrato, con la obligación por parte del contratista de abonar a la administración una indemnización igual al precio pactado con la pérdida de la garantía. Es decir, aquí se le está dando oportunidades de que lo subsane. Y también cuando el contratista en cualquier momento antes de la concesión del último plazo renunciare a la realización del proyecto, pues entonces deberá abonar una indemnización igual a la mitad del precio del contrato con pérdida de la garantía. ¿Vale? Aquí una indemnización igual al precio y aquí una indemnización igual a la mitad del precio, y en ambos casos pérdida de la garantía. Bien, indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obra y responsabilidad por defectos o errores del proyecto. Estas indemnizaciones sobre todo se refieren a cuando hemos calculado un precio y nos estamos desviando de ese precio. Para los casos en los que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20%, tanto por arriba como por abajo, es decir, tanto en exceso como por defecto, del coste real de la misma. Es decir, que la desviación sea un 20% más o un 20% menos. Como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista, ¿vale? Al contratista consultor, al contratista. Se minorará el precio del contrato de elaboración del proyecto en concepto de indemnización, en función del porcentaje de desviación hasta un máximo equivalente a la mitad de aquel. ¿Cómo se calcula este baremo? Pues será el siguiente. En el supuesto de que la desviación sea de más del 20% y menos del 30%, pues la indemnización correspondiente será el 30% del precio de adjudicación. IVA excluido, siempre el IVA excluido. En el supuesto que la desviación sea más del 30%, pero menos del 40%, pues la indemnización será del 40% del precio de adjudicación, IVA excluido. Y en el supuesto que la desviación sea más del 40%, pues la indemnización correspondiente será del 50% del precio de adjudicación, IVA excluido. Estas son cuestiones que, de memorizar un poco. El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes, a partir de que se le notifique. También el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de la obra se causen tanto al órgano de contratación como a terceros. Es decir, si durante la ejecución de la obra causa, por ejemplo, de un asfaltado de calle, causo un perjuicio, yo contratista, causo un perjuicio a un peatón, el contratista tiene que hacer frente a ese daño. La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50% del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de 5 veces el precio pactado por el proyecto, y será exigible dentro del término de 10 años. ¿Vale?
Y con esto terminaríamos este vídeo. Espero que os haya resuelto muchas cosas, o haya aclarado dudas o cuestiones que teníais sin aclarar. Y si os parece y os ha gustado, pues suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.